Saludos cordiales, estimados estudiantes del noveno semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase 8 de la asignatura Sistematización de la Narrativa de Titulación. Les dejo un video debido a que me solicitaron permiso para asistir a la clase de planificación de la asignatura de prácticas preprofesionales. Entonces considero de mucha importancia que ustedes asistan a estas clases, que refuercen, que fortalezcan todo lo que tiene que ver con planificación, porque primero es un insumo necesario para todas las personas que van a graduarse por complexivo. Y segundo, aún para las personas que van a graduarse por tesis, la planificación es la columna vertebral del trabajo docente. Entonces, me parece espectacular que les puedan dar una clase específica de esto, en donde refuercen todo lo aprendido en la carrera. Así que espero que hayan aprovechado o que aprovechen esta clase de planificación. Y pues para la jornada de hoy en la asignatura de sistematización teníamos planificado lo siguiente. Saludo, bienvenida, presentación de la clase. Hoy vamos a ver para los chicos de modalidad de titulación por tesis cómo hacer la revisión de su marco teórico una vez que esté terminado. Vamos a revisar brevemente estos aspectos para que usted pueda hacer esta revisión antes de entregar su tarea 4 y también hacer la revisión de este aspecto y otros de los preliminares y demás para entregar su evaluación sumativa 1, ¿no? Y para los chicos de complexivo vamos a hablar un poco de el papel importantísimo que juega la motivación en los procesos de aprendizaje. Vamos a ver por qué es necesario que cada profesor empiece su clase con una motivación, dependiendo de su grupo y de los estilos de aprendizaje que predominen en su aula de educación básica, empiecen con una motivación ya sea visual, auditiva, kinestésica o una mezcla de las tres u otros tipos de motivaciones, ¿sí? Que puedan generarse reflexivas, críticas, participativas y demás, ¿no? Vamos a hablar de qué se trata esto de la motivación y cómo hay que llevarla a cabo. También haremos un recordatorio de la evaluación sumativa 1, que es para el día 20 de, eh, hasta el día 20 de diciembre, es decir, estamos a 9 días. Haremos un recorderis de lo que ustedes tienen que presentar, breve, porque en el video anterior ya dejé la explicación de en qué consiste su sumativa 1. Y finalmente veremos el tema de la tarea, ¿sí? Vamos a empezar con esta frase. Sí, como ustedes saben, mis horas a veces hacemos videos, a veces hacemos frases reflexivas, pero la frase de hoy dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Esta frase inicial tiene dos objetivos en esta clase, ¿no? El primero, despertar la mente a la crítica, a la reflexión. Sí, estoy haciendo bien las cosas para mi trabajo docente. Y la segunda, el contenido mismo de la frase ya se conecta con lo que vamos a hablar hoy acerca de la motivación. Lo que estoy haciendo hoy como motivación me sirve para lo que quiero llegar a conseguir con mis estudiantes mañana, pasado o en la misma hora de clase. Es decir, esta motivación me va a servir para cumplir mis objetivos académicos. ¿Sí? Entonces, cuando yo presento a los estudiantes una palabra, un trabalenguas, una frase, una canción, un juego, para abrir la clase, esta palabra, esta canción, este juego, este trabalenguas debe estar relacionado y debe tener un objetivo al momento del proceso didáctico, es decir, al momento de que ya voy a desarrollar la clase, la frase o la motivación con la que se inicia debe estar conectada con el resto de la clase. Y es por eso que las motivaciones no son porque sí, no tienen que estar desconectadas. No es que, bueno, vamos a empezar la clase bailando la Macarena y resulta que la clase era de números primos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, puede ser, puede empezar, pero dándole un toque especial a esa Macarena para que se conecte con los números primos de alguna manera. Entonces vamos a ver el día de hoy esto y
el otro objetivo de esta frase es que usted reflexione sobre todas las motivaciones que ha visto de las clases que usted ha observado en sus prácticas preprofesionales, ha visto de todos los docentes que ha tenido a lo largo de su vida estudiantil desde el preescolar hasta la universidad, hasta los profesores que tienen hoy en día, hasta yo misma. ¿Ha visto motivaciones? ¿Cómo han sido? ¿Cuáles son las motivaciones que a usted más le ha llamado la atención antes de empezar una clase? ¿Estas motivaciones se conectan con el resto de la clase o han sido desconectadas sin relación con el tema propuesto por el profesor? Entonces va a reflexionar en eso y por supuesto esa va a ser la traducción didáctica, académica de esta frase que tenemos aquí, contextualizándola, ¿no? A nuestro diario vivir docente, ¿sí? Bueno. Como podrán poner pausa en el video y hacer esa reflexión, avanzamos con el objetivo de hoy. El objetivo de todas las clases de la asignatura narrativa de titulación es que ustedes identifiquen todas estas generalidades correctas de la narrativa de documentos habilitantes para la titulación, tanto en modalidad tesis como en modalidad examen complexivo. Es importante que usted conozca ah, los aspectos formales, ¿sí? De sus documentos para los chicos de tesis, los aspectos formales del informe final de investigación, que va a ser su documento con el que va a graduarse. Y para los chicos de examen complexivo, la planificación, los anexos, el contenido científico, y todos los componentes de este esquema de clase demostrativa que usted debe presentar en papel para que su tribunal evaluador revise el papel y le vea a usted el actuar en la clase, ¿no? Entonces, usted necesita identificar todos estos aspectos formales y también el contenido. Entonces, ese es el objetivo de todas las clases de esta asignatura y los específicos dependiendo de la parte que vayamos a abordar, ¿no? Entonces, bueno, para los chicos de tesis, como hemos hablado en clases anteriores, usted debe tener ya listo su marco teórico, ¿no? O si no, le deben faltar ya algunos ajustes con lo que hablamos la clase anterior de la desagregación de variables, de realizar un tipo índice que me va a guiar en los temas y subtemas que voy a desarrollar en mi marco teórico. Entonces, una vez que está terminado eso, no es que yo digo, ya está el portadas marco teórico, punto final, entrego. No, no funciona así. Recuerden, por favor, chicos, y tanto para tesis y complexivo hablo, la escritura tiene 4 etapas importantísimas que no podemos saltarnos ninguna de ellas. Y son planificación, todo lo que sucede aquí en mi cabeza o en un organizador gráfico, en un cuaderno de borrador o en el bloc de notas de la computadora. Es donde yo coloco como quiera todas las ideas que yo tengo sobre lo que quiero lograr, tanto para tesis como para planificación, ¿sí? Entonces es la planificación de lo que quiero escribir, porque nadie puede sentarse a escribir sin tener en la cabecita o en un papel o en algún lado alguna idea de lo que quiere plasmar en un texto. La planificación es el primer paso y nadie puede saltarse porque aunque no lo escriba en ningún lado, en su cabeza ya se va a formar. A ver, yo quiero escribir sobre la manzana, entonces primero voy a definirla, ¿qué es la manzana? Luego voy a dar las características, luego voy a dar los tipos de manzanas, luego voy a escribir acerca de las manzanas a lo largo de la historia, personajes célebres que se han relacionado de alguna manera con la manzana, Newton, el creador de Mac, etcétera, ¿no? Entonces, eso pasa en mi cabeza aunque no lo escriba. Y el rato que lo voy escribiendo, ya voy al segundo paso, que es la redacción. Entonces, ustedes al escribir su marco teórico ya tuvieron en la cabeza o tuvieron un organizador gráfico, que fue lo que vimos la otra semana con este organizador lógico de variables, y ahora sí me siento a redactar, pero no me siento a redactar desde cero. Yo tengo que investigar, y eso ya lo vimos en artículos académicos, buscar fuentes confiables, buscadores académicos, saber citar, porque no puedo plagiar el texto de otro autor, si es que le voy a pedir ayuda a la IA, leer lo que ella me dice, buscar quién dijo eso para poderle dar el crédito, y pues bueno, ir construyendo mi marco teórico, ¿no? Eso es la redacción. Y ya, muchos estudiantes y muchos profesionales cometen el error de decir, acabé de escribir, punto final y entrego. Y no funciona así, porque se están saltando los otros 2 aspectos importantes de la escritura. El tercero es la revisión. Entonces, usted no se puede saltar ese aspecto. La revisión consiste en que una vez que yo puse punto final, regreso al inicio y leo una vez
y corrijo cohesión, coherencia, puntuación, ortografía. Leo una segunda vez y corrijo oraciones cortas, corrijo construcción gramatical, corrijo coherencia, ¿sí? Leo una tercera vez y veo que no haya oraciones larguísimas en un párrafo, que haya puntos seguidos, que el punto y coma esté siendo bien utilizado, ¿sí? Leo una cuarta vez, identifico que en cada párrafo haya una idea principal que se conecte con el siguiente párrafo y que los párrafos tengan sentido y que si hay una cita de un autor, yo como autor de ese texto que estoy escribiendo, que es mi marco teórico, le esté dando una introducción adecuada al autor que voy a citar. En la revista Filos de la República del Salvador en el año 2020 se publicó el artículo titulado Inteligencia Artificial en la escritura de textos académicos. Según Fernández, 2024, 2023, 2020 creo que dije el artículo, este texto menciona que, y cito, pero sí vio toda la introducción que construí antes. No es que yo digo Fernández 2026 y pongo el artículo y listo y se acabó el párrafo. No se construyen así los párrafos, ¿sí? En una tesis y en un marco teórico, más debe haber producción intelectual del autor de la tesis, ¿sí? No puedo llenar solo de citas, porque en ese caso sería un repositorio de citas, un rompecabezas de citas, porque tomo de aquí, tomo de acá, tomo de acá y pego y se fue. Tengo que leer, ya estoy en la cuarta lectura, tengo que leer y y revisando que exista esta coherencia, ¿sí? Entonces, por eso el tercer paso de la revisión es de vital importancia porque si usted no lee todas estas veces que acabé de decir, su texto va a tener errores. Y claro, cuando usted le asignen un tutor, su tutor va a leer los dos primeros párrafos y no va a entender y le va a devolver y le va a decir, a ver, Francisco, a ver, Andrea, no entiendo esto. Sí, y no entiendo porque no está bien redactado y yo sé leer, pero no puedo descifrar. O sea, yo soy tu lector de tesis, no soy tu descifrador de tesis. Entonces, por favor, lee, redacta bien y cuando esté impecable en redacción y que se entienda, yo te leo y te hago aspectos de fondo en la corrección. ¿Ya qué son los aspectos de fondo? En ver que sea pertinente eso que has escrito para tus variables, que no te estés yendo a subtemas muy rebuscados y muy escondidos cuando tus variables son otras, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con la tercera fase. Y la cuarta viene la publicación. ¿Y cómo es la publicación, profe? En donde ahora sí, para poder enviar a mi profesora, porque es un examen, porque es una tarea, y recién ahí voy a enviar a mi profesora, reviso los aspectos de forma, ¿sí? Ah, el margen, el tipo de letra, el interlineado, dice que las tablas deben tener formato APA, que se pone tabla número tanto en este tipo de letra, que abajo se cite el autor de la tabla o la fuente de donde se tomó la información de esta manera, que si yo tengo gráficos, también debo numerarlos, que si tengo figuras, también debo hacerlo, que debo buscar en el manual APA la diferencia entre figuras, gráficos y organizadores, y tablas, e imágenes, ¿sí? Entonces necesito revisar y regresar al manual APA. Entonces, para la publicación, que es la cuarta etapa, reviso en cambio los aspectos de forma. ¿De acuerdo? Este video me está quedando perfecto también para mis tesistas que están ahora, que yo soy directora de sus tesis y les voy a enviar también este video. Entonces, para que puedan utilizar esto que les estoy diciendo en la revisión de sus marcos teóricos, no solo de esta parte, ¿no? También de toda la tesis, que toda redacción lleva esos cuatro procesos: planificación, redacción, revisión y publicación. Entonces, cuando está perfecto en fondo y en forma, ahora sí, publicación. ¿Qué es publicación? Le envío a mi profesora, porque mi profesora va a regresar al tercer paso, que es la revisión, y va a leer todo y me va a hacer acotaciones para que luego entre los dos, con esas acotaciones, publiquemos y enviemos a mi tribunal. Pero ¿qué pasa si yo envío a la profesora en la tercera etapa de revisión y yo primero no hice mi autorrevisión? La profesora, el profesor no entienden el texto y le devuelven. Y existe un
una demora en el proceso. Entonces, ¿quién es el dueño de la tesis? Ustedes, y necesitan revisarlo muy bien, ¿no? Entonces, aspectos puntuales que cuando esté haciendo su tercera lectura debe identificar que existan en su marco teórico, que se centre en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio, porque nos pasa mucho que estamos investigando una variable y resulta que nos pareció interesante y encontramos otros temas que nada tienen, o sea, sí tienen que ver, pero muy lejano y muy vagamente se relacionan con su variable y no son pertinentes porque no tienen nada que ver con el problema, tienen que ver muy bajito y no es una causa ni es un efecto. Entonces, debo centrarme en el problema y no divagar. Otra, tomar en cuenta elementos vinculados coherentemente con el trabajo de investigación. De igual manera, ver que algo que yo estoy poniendo esté con coherencia a todo mi trabajo de investigación. No puedo tener algo desconectado totalmente de lo que estoy diciendo, ¿sí? El contenido que ubiques en el marco teórico debe estar entrelazado entre sí y con los objetivos de investigación. Es lo que les decía, debe haber una secuencia entre los párrafos y no debe parecer un Frankenstein de de la literatura académica, ¿no? No es que cojo de aquí un pedacito, otro pedacito de por acá y que quede armado como quede. Debe haber una coherencia y estar entrelazados unos párrafos con otros, cosa de que el momento en que el lector esté desde la primera línea leyendo y empiece a identificar aspectos importantes, ideas principales, pueda tener una conexión con los párrafos que siguen, ¿sí? También hay que evitar saltar de una idea a otra sin dejar clara la primera idea. Acuérdese esto, todo párrafo debe tener una idea principal. Esa idea principal generalmente es una oración y alrededor de esa oración giran las otras ideas, las ideas secundarias que sostienen la idea principal de ese párrafo. Me voy a otro párrafo y por supuesto tiene otra idea principal, pero que no está desconectada con la primera idea, ¿no? Sino que como que apoya a todo el texto, ¿sí? También en el marco teórico deben desarrollarse los contenidos de todas las variables de investigación. No puedo desarrollar solamente la primera variable, pero, y esto también pasa mucho en personas que están realizando la tesis por primera vez. Yo hago con todo el ánimo del mundo el marco teórico y pongo todo mi empeño y desarrollo una primera variable estupenda y luego resulta que estoy cansado y que la segunda variable pongo el tema y el subtema, dos, tres hojas y envío así. No, la primera y la segunda variable deben desarrollarse totalmente en cuanto a su contenido, ¿sí? No solamente una parte de ellas y por eso hacer el organizador lógico de variables que les indiqué la semana anterior es muy importante. También, usted siempre, y esto recalco, siempre debe incorporar la fuente u origen de los contenidos ubicados en el marco teórico, es decir, qué autores ya realizaron estos planteamientos y citarlos adecuadamente. Y por supuesto, si algo está con cita, debe estar también la referencia al final del trabajo. ¿Sí? Entonces, estos son aspectos puntuales de fondo de su marco teórico para la revisión en la tercera lectura o en la cuarta lectura, ¿sí? Porque, insisto, primera lectura, corrijo, organización, orden, coherencia, cohesión, puntuación, ortografía. En la segunda lectura, ya voy a corregir en cambio aspectos gramaticales, otra vez puntuación. En la tercera lectura, reviso que haya puntos seguidos, que no sean oraciones muy largas y que haya ideas principales en cada párrafo. Y a la par de lo que vimos en la diapositiva anterior, y hago una cuarta lectura en donde corrijo totalmente lo de la diapositiva anterior. Y luego, para el cuarto paso, que es la publicación, es decir, el momento en que yo le envío a mi profesor, a mi profesora, reviso estos aspectos en cambio de forma, ¿sí? Precisión, que use las palabras que comunican exactamente lo que quiere decir. La meta es transferir información desde su cerebro al texto y de allí al cerebro del lector. El lector no le puede a usted pedir explicaciones ni que aclare dudas, ni mucho menos mientras lee, ¿no? Porque le lee de manera asíncrona. Entonces usted debe escribir con precisión lo que desea transmitir y debe estar correctamente puntuado para que se entienda la idea que usted tiene, de aquí al papel y del papel a la cabeza del lector. Entonces, ¿qué pasa cuando usted no redacta bien, que el lector tiene que estar adivinando?
Y el problema con eso es que hacer un documento de titulación, sus lectores son profesores universitarios que saben leer, entonces no es el tema, no entiende la persona que está leyendo porque no sabe, no entiende porque no está bien redactado, entonces debe redactar con precisión y aquí importantísimo, em, no, luego viene el aspecto de claridad. Importantísimo que usted tenga claras las ideas en la cabeza para que quiera transmitirlas. Si no sabe lo que quiere decir, por supuesto, el texto no se va a entender porque usted no lo tiene claro acá. Y para tenerlo claro acá hay que ir un paso más atrás en donde yo debo revisar muchísima literatura sobre mi trabajo de investigación y mis variables para poder trasladarlo adecuadamente a mi texto, ¿no es cierto? Entonces, también tengo el apartado de claridad, ¿sí? La claridad, en cambio, significa que el texto, cuando es leído, debe ser entendido rápidamente, es decir, que deba tener un lenguaje sencillo, lenguaje formal, lengua estándar, es decir, no necesito utilizar palabras rebuscadas ni palabras rimbombantes para mostrar que sé mucho, porque mis lectores, si bien es cierto, son profesores universitarios y le van a entender, la idea no es que solamente le lean ellos y su tribunal, la idea es que usted publique esto y que pueda servir a otros estudiantes universitarios o a otros profesores para que solucionen problemas similares al suyo. Entonces, si es que un estudiante universitario abre su tesis y en las tres primeras líneas hay 5 palabras rebuscadas, palabras no de uso común, ¿sí? Em, Ese estudiante va a decir, no, este texto está muy avanzado para mí, no lo leo y usted pierde un lector. Y si pierde un lector, su trabajo no tuvo el impacto que le gustaría que tenga porque usted se va a esforzar mucho en su trabajo. Entonces, mientras más gente le lea, va a ser un esfuerzo que va a valer la pena, ¿no es cierto? Entonces, además, las oraciones deben estar correctamente construidas y cada párrafo desarrollar su tema siguiendo un orden lógico. Acuérdese que así como las oraciones tienen una estructura que son sujeto, verbo, complemento, eh, que yo no puedo o debo evitar empezar una oración con el verbo, evitar empezar una oración con el complemento, evitar el uso de gerundios, evitar el uso de participios, pero si ya tengo que usarlos, tengo que ver que quede coherente, ¿no? Asimismo, los párrafos tienen una estructura, ¿sí? Profe, no me acuerdo cuál es la estructura de los párrafos, hay que buscar videitos y acordarnos, pero brevemente, introducción, desarrollo, cierre en cada párrafo. ¿Sí? Porque no puedo dejar un párrafo solo con la introducción del párrafo y luego no termina nunca o termina a medias, entonces hay que hacerlo bien, ¿sí? También la brevedad. Ojo, brevedad no significa hacer 2 hojas de marco teórico, ¿no? Brevedad significa incluir la información que es pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras, pero haciendo que quede completo. Es decir, voy a hablar de inteligencia artificial, como me dijeron brevedad, solo voy a poner un párrafo de lo que es. No, y de dónde nació y las características y tipos de inteligencia artificial, los pertinentes de acuerdo a la otra variable y al grado de dificultad de la tesis que esté realizando, ¿sí? Pero no significa brevedad un párrafo, significa tratar de transmitirlo brevemente sin que quede incompleto. ¿De acuerdo? Mientras más largas y complejas son las oraciones, mayor es la probabilidad de afectar la claridad del mensaje y confundir al lector. Y a esto voy, y me gusta ser muy reiterativa en esta recomendación siempre. Los párrafos son la unión de oraciones. No es que un párrafo es una oración. Entonces, un párrafo debe tener varias oraciones dentro de él y para que haya varias oraciones dentro de él debe haber muchos puntos seguidos. Y cada punto va a significar que una oración concluye y esa oración debe estar en lo posible construida sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Sujeto, verbo, complemento. Entonces, si usted construye así las oraciones, van a ser oraciones breves que el lector va a captar rápidamente y va a avanzar con las siguientes oraciones y su mensaje va a llegar de mejor manera. Y por último, la formalidad. ¿Sí? Yo dije claridad y un vocabulario sencillo, lo que no significa
no usar un nivel académico adecuado, ¿sí? No es lo mismo bajarle un poco a la sencillez del lenguaje, del vocabulario, a no utilizar un nivel adecuado para el tipo de comunicación formal y académica que estamos buscando en una tesis, ¿sí? Entonces, en una tesis o en un artículo científico se redacta con un lenguaje libre de palabras y giros típicos de la conversación cotidiana, no se colocan modismos, no se colocan algo como ahogarse en un vaso de agua, porque aquí en el Ecuador puede tener el contexto que sabemos que tienes, no te hagas problema, ¿no? Pero quién sabe que le lee a una persona española y no entiende ese modismo y se pierde el hilo del texto, ¿no? En cuanto a la formalidad, importantísimo y debo recalcar, escribir en tercera persona. No debe aparecer una primera persona ni por si acaso en el texto. Debe estar siempre en tercera persona, oraciones cortas dentro de cada párrafo. No, en lo posible, no usar gerundios, evitar hasta donde sea posible el uso de participios, no poner dos verbos juntos en nuestro lenguaje es bastante común escuchar este tipo de incorrecciones de lenguaje cuando hablamos, como por ejemplo, escribo este párrafo esperando que puedan tener la amabilidad de hacerme caso, puedan tener, ¿sí? ¿Para qué se pueda? Está de más, yo tengo que escribir e ir directo al grano. Escribo este párrafo para que tengan la amabilidad de hacerme caso, directo, ¿sí? Entonces, em, eso de dos verbos juntos, revisar bien la redacción y tratar de redactar sin esa manera incorrecta de hacer. Por supuesto, ortografía, yo no voy a insistir en eso porque un trabajo que viene sin tildes, yo devuelvo, apenas encuentro un error ortográfico, devuelvo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, bueno, si se equivocó en el tipeo es una cosa, pero que ya encuentre uno, dos, tres errores ortográficos, devuelvo porque yo sí considero que unos estudiantes de noveno semestre o unos estudiantes que ya han egresado y están para graduarse no pueden darse el lujo de escribir con faltas ortográficas, porque son docentes, ¿sí? Están a un paso de ser profesores y un profesor no puede darse esos lujos, ¿sí? Que si es que es por tipeo, ok, le perdono, le hago la corrección en comentarios, pero si no es por tipeo, tiene que revisar. Y yo no sigo leyendo, profe, pero léame hasta que busque más errores. No, yo los errores ortográficos les busco a los niños de educación básica, a los profesores de docencia que han estudiado 9 semestres, no. Entonces, por favor, esto en cuanto a la formalidad, tomar muy en cuenta y revisar. ¿Cuál es otra estrategia? Que cuando yo estoy en la etapa de revisión, y yo me conozco, ¿no? Entonces cada uno de ustedes se conoce y dice, no, yo soy buenísima escribiendo, por eso elegí tesis, me va a ir bien, si tengo algunos errores, pero ortografía no. Entonces ya leo, corrijo, ok, se entiende, le mando a mi director de tesis. Estoy hablando porque ya después de este semestre ustedes egresan y van a tener un director de tesis. Entonces su director de tesis va a leer feliz de ese documento porque se entiende. De pronto haya errores conceptuales o errores de pertinencia que le va a decir, mira, esto no está tan pertinente, retira esta idea, busca mejor sobre esta idea algo al respecto, ya, ese es el trabajo del director. Pero si usted se conoce a usted mismo y dice, yo siempre tengo errores ortográficos y no le puedo mandar así a mi director de tesis. Entonces yo ya hice la revisión, leí 3 veces. Me pasó en otra universidad que colaboro, en que me decía el estudiante, profe, es que ya leí 7 veces y no encuentro el error ortográfico que usted me dice que hay. Y le digo, a ver, déjeme ver, capaz yo me equivoqué. Primera línea, 2 errores ortográficos. Le digo, ¿cómo no encuentro? Lea y leía y no encontraba el error. Entonces yo le dije, no le voy a decir dónde está, vaya, busque, investigue y aprenda. Entonces, em, en este sentido, si usted sabe que tiene muchas dificultades, este estudiante me decía, profe, es que yo soy malísima escribiendo. Es una tesis de docencia, ¿no? Bueno, y peor, esa era una tesis de maestría. Me decía, profe, si soy malísima escribiendo, usted tiene que buscar un par académico, un compañero, compañera, que le lea su tesis y le diga, mira, esto no me parece tan pertinente, profe, pero ese es el trabajo del director de tesis, ¿sí? Pero en cuanto a temas de fondo, ¿sí? La forma, la ortografía, no.
¿sí? Eso, si usted no lo desarrolló durante todo el semestre, durante toda la carrera, es momento de levantarse las mangas, ser autodidacta y solucionar, porque usted no puede ejercer la profesión docente sin saber leer, escribir y, por supuesto, escribir sin faltas ortográficas, ¿sí? Eso, chicos, en cuanto a tesis. Si es que hay alguna pregunta, por favor, me la hace saber por correo o por el chat de la plataforma o por medio de su coordinador, que es Víctor. Decirles que ustedes para la tarea 4 deben presentar su marco teórico y para la sumativa uno también hasta el marco teórico, pero en la sumativa uno usted debe revisar que estén todas las correcciones que yo le he realizado desde la tarea uno. Si yo le he dicho mejore este objetivo, si yo le he dicho aumente aquí, si yo le he dicho esto no está tan pertinente, tiene que hacer esas correcciones, ¿sí? Porque no es que ya entregué la tarea y como ya está mi nota, ya no hice las correcciones. En la sumativa uno voy a revisar que esté con todas las correcciones que yo le realicé. Antes de entregar la sumativa uno, por favor, revise como le acabé de indicar y revise con la rúbrica que está ya colocada en la pestaña sumativa. ¿De acuerdo? Listo. Con los chicos de complexivo, en cambio, y vamos a hablar sobre los aspectos relacionados con las estrategias de aprendizaje en cuanto a la motivación, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a dar una clase de cualquier temática, de cualquier asignatura, en cualquier año de educación básica, yo me planteo unas estrategias que les voy a plantear a mis estudiantes para que ellos aprendan, ¿sí? Entonces, usted como profesor es un estratega porque planifica qué hacer con sus niños y esto se constituye en un camino, en un proceso que va a seguir para que los niños aprendan. Esas son las estrategias de aprendizaje, ¿no? Darle al estudiante las herramientas para que resuelva problemas, pero usted ya pensó en esas herramientas y ya pensó en qué orden les va a presentar, con qué material les va a presentar, con qué palabras mágicas les va a presentar, porque acordarse que son niños y si usted les dice, chicos, les tengo el secreto para que no se demoren tanto haciendo la resolución de multiplicaciones con potencias en séptimo de básica. Y usted, y los chicos, el secreto, ¿cómo, profe? El secreto. Entonces, solo decirles así ya les motiva a los chicos a ponerle atención. Que chicos, les voy a enseñar otro paso, otra forma de hacer las operaciones de acuerdo a esta regla. Es distinto porque usted, con decirles, les voy a enseñar un secreto, les dice como que es algo novedoso y algo que pocos saben y ellos van a sentirse afortunados de conocer el secreto. Y claro, usted les enseña las reglas de la potenciación. El fin es el mismo, pero la manera en que usted motivó que el estudiante le atiende es distinto. Entonces, que usted haya pensado eso para dar su clase es hacer una estrategia, es ser estrategas. Y cuando somos estrategas, buscamos el cómo es mejor llegar a los estudiantes. Ahora, cuando yo estoy pensando en cómo es mejor llegar a mis estudiantes, inmediatamente lo que mi cerebro hace es buscar la manera de motivarles a los niños, a las niñas. Y ojo, esto también sirve para ustedes en su rol docente, ¿no? Porque usted también tiene que buscar motivarse para hacer bien su trabajo. O sea, ¿por qué quiero ser profesor? ¿Vale la pena ser profesor? ¿Vale la pena que yo me esfuerce cada día por estos niños, estas niñas? No solo eso, sino por estas familias que me entregan cada año escolar. Entonces, usted tiene que entender y por usted mismo darse cuenta de si vale la pena para usted o no. Para mí, lo mejor del mundo, vale totalmente la pena y es la profesión, yo digo siempre que no podría ser otra cosa, ¿sí? Porque yo estoy convencida que la educación es el único camino y que mientras logremos rescatar a una familia, hay familias que solitas sobreviven y viven y lo hacen muy bien, pero hay familias, cuando le llegue cada año escolar, que necesitan ser rescatadas porque no encuentran un modo de vida correcto, porque están inmersas en vicios, porque no tienen esa motivación de salir adelante, porque quizá los niños van a la escuela ya porque sí, porque es un derecho y porque si no les pueden sancionar a los padres de alguna manera. Pero si yo logro rescatar a ese niño o a esa familia, yo estoy aportando directamente, pero directamente, no con intermediarios, a la sociedad. Y por ejemplo, en educación superior pasa lo mismo. Si yo logro que uno de ustedes, o todos, ojalá todos,
hagan maravilloso ese trabajo con ganas y con motivación y con esa mística de sacar adelante a las familias cuando se las entreguen en sus años escolares, pues estoy aportando directamente a la sociedad, ¿sí? Entonces, claro, y me ha pasado con compañeros docentes, Cris, pero es que no todos piensan así y hay familias que no quieren dejarse ayudar y es verdad, ¿sí? Pero porque una, dos, tres, cuatro, cinco personas no quieren dejarse ayudar, no voy a dejar de hacer bien mi trabajo porque las otras 35 familias sí están escuchando, ¿sí? Entonces, viene esto que usted debe conocer de manera teórica, son los tipos de motivación, ¿sí? Entonces, cuando yo motivo a los estudiantes con el aprendizaje para la vida, yo le doy razones, le doy motivos, de ahí la palabra motivación, por los cuales ellos quieren involucrarse en la educación. Pero si yo no le doy esos motivos, si por ejemplo ellos no me ven a mí siendo feliz, siendo un ejemplo después de que he estudiado y he aprendido y que en la vida me va bien porque he tratado de hacer bien las cosas y ellos dicen, wow, y a mí me ha pasado con niñas, niñas generalmente, profe, yo quiero ser como usted cuando sea grande, yo le vi que usted se fue de viaje y que viene siempre con una sonrisa y que siempre nos abraza. Y entonces usted se convierte en un ejemplo para niños que quieren hacer las cosas bien, ¿sí? Y les motiva, les da motivos para ser un buen miembro de la sociedad, ¿sí? Entonces, algunos estudiantes pueden estar motivados, sí, porque claro, no es que los profesores lo hacemos todo, ellos ya vienen de un contexto cultural, ya han conocido otros profesores, ya usted será su quinto o sexto profesor, yo como profesora de ustedes seré su profesora quizá número 99, ¿sí? Pero siempre hay algo nuevo que aportar. Y si usted puede ser el cambio en esa familia, pues chévere, ¿no? Entonces, algunos estudiantes ya vienen motivados de la casa, otros no, otros usted los puede motivar en la escuelita, otros se motivan solitos porque usted les dijo vamos a hacer un concurso de dibujo y ellos aman dibujar y solitos se motivaron porque el concurso de dibujo es para todos y a unos les motiva más que otros, ¿sí? Entonces viene que existen dos tipos de motivaciones. Una es la motivación intrínseca y la otra es la motivación extrínseca. Y me parece que en algún momento de su carrera hablamos de este tema, pero bueno, les hago acuerdo porque ahora vamos en el proceso didáctico de la planificación y tiene que estar evidenciado en la clase que ustedes van a grabar para la tarea 4, ¿no? Entonces, la motivación intrínseca es aquella que procede del propio sujeto y que está bajo su control y tiene la capacidad para autorreforzarse. Y esto depende muchísimo del contexto en el que se crió el estudiante y de su alimentación y de su forma de vida y de cuán seguro o segura se siente con su contexto familiar, y cultural y académico y relación entre pares y relación con sus docentes y demás. Viene, viene vinculado a esto, pero no depende totalmente de esto, porque al final es la capacidad que cada niño o que cada persona en general ha desarrollado para autorreforzarse, ¿sí? Y ahí vienen niños y niñas que pasa un compañerito y le dice fea, y ella le regresa a ver y le dice, sí soy, o le dice, no, no soy, y sigue de largo, y vienen los otros niños que pasa un compañerito, otro compañerito, y le dice fea, y esa niña se pone a llorar y se le acaba el mundo, ¿sí? Entonces viene muchísimo de eso, de el autorrefuerzo, y por supuesto viene muchísimo de la autoestima. ¿Sí? Entonces, aquí existen dos tipos de motivación intrínseca, la positiva y la negativa. La positiva es cuando existe esta satisfacción de realizar algo y hacerlo bien, ¿sí? Entonces no necesitan, las personas que están muy motivadas intrínsecamente, no necesitan que todo el mundo les esté aplaudiendo a cada rato y tener reconocimientos y yo sé que lo hice y lo hice bien y me automotivo con eso y sé que estoy haciendo un buen trabajo y pues estoy feliz con ello y eso refuerza mi motivación para seguirlo haciendo. ¿Sí? Y viene la motivación intrínseca negativa en que yo estoy haciendo una actividad y digo, ay, me aburro de esta actividad, ya no quiero hacer y me autodesmotivo, ¿sí? Y eso viene también anclado a qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Entonces, los niños tienen el derecho
porque no es su obligación, tienen el derecho de la educación y lo que hay que hacer es motivar a que ejerzan ese derecho con alegría, no como una obligación. Y viene el primer error conceptual de los padres. Tu única obligación es estudiar. No es obligación, es su derecho. Entonces los niños deberían estar contentos de ir a la escuela y ejercer ese derecho con alegría, como tienen derecho a la alimentación y tienen que comer felices, ¿no? Entonces los adultos somos garantes de derechos y debemos velar porque los niños los ejerzan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, sí, ven, ven, estudia, estudia, pero ni nosotros nos la creemos. Entonces los niños tienen que tratar de hacerlo con alegría, ¿sí? Al final del día nace de cada persona. Nadie le puede obligar al niño a que se sienta feliz por un concurso de dibujo. Entonces, él ya va, y esto va a depender mucho de la manera en que ha sido criado y del ejemplo que ha recibido de sus padres y de sus maestros, ¿sí? Yo he tenido estudiantes que llegan literalmente llorando a la clase y profes que mi mamá me dijo esto, palabras totalmente desmotivantes para un niño o una niña de 10 años. Ah, bueno, infidentemente y sin contar nombres, en algún año escolar una niña de creo que 9 o 10 años me dijo, profe, es que mi mamá me acaba de decir que ojalá no me hubiera tenido, porque cuando estaba embarazada mi papá le dijo que ojalá no me hubiera tenido. Y era una niña tan alegre, tan feliz, ella llegaba contenta a la escuela y era la más parlanchín. Ese día llegó llorando, me sorprendió tanto, le digo, ¿estás bien? Y me contó esto. Por supuesto, eso es violencia, ¿no? Ya después de los procesos y todo. Pero ese día, yo lo único que hice es decirle, tú sabes que no es así. Tú sabes que eres una líder aquí, que eres una de las mejores estudiantes que tengo y que no sé qué le pasaba a tu mamá, no le voy a justificar y voy a hablar con ella, pero tú sabes lo que hay aquí, le dije. Y entonces ella seguía llorando, ¿no? Un mar de lágrimas. Y luego, bueno, traté de calmarla, pasó la primera hora y ella fue como curándose solita y al final, en la segunda o tercera hora, ella estaba sonriendo nuevamente y yo le dije un momento de la clase, ¿estás bien? Y me dijo, sí, profe, ya me pasó porque usted tiene razón. Yo soy linda, soy inteligente, tengo muchas amigas y no, de pronto sí, mi mami estaba enojada o algo, pero estoy bien. Motivación intrínseca. Yo lo único que hice fue tratar de dar soporte y ella solita se curó en 2 horas académicas, ¿no? Entonces, no es que no pasa, pasa y pasa con los niños, ¿sí? Depende mucho de cómo la han criado, fuerte, resiliente, respetuosa y de pronto a la mamá también qué le pasaría ese día, no sabemos, no sé si es que así la crió su mamá o sus abuelitos o su papá, no sé, desconozco el contexto, no les cuento el resto porque, claro, el resto es un proceso formal de violencia psicológica, ¿no? Pero, em, pero estamos hablando de la motivación. Entonces, usted como profesor puede hacer mucho con sus estudiantes. Yo solo le puse la manito aquí y dije, tú sabes lo que hay aquí, ¿no es cierto? Y ella solo siguió llorando y me dijo, sí, profe, y se sentó. Bastó y ella solita se coció. Yo no hice nada más que hacerle ver lo que es ella, ¿sí? Vamos con la motivación extrínseca y esta sí que depende de usted. Esta se define como aquella que procede de fuera y que conduce a la ejecución de una tarea. Entonces, chicos, les cuento el secreto para que resuelvan más rápido las multiplicaciones de potencia sin demorarse tanto. Sí, profe. Entonces, les cuento el secreto, pero hacemos 10. Ya, profe. Y usted les da la regla de multiplicación, las propiedades de las potencias y los chicos ven que súper rápido y hacen las 10 rápido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted les contó el secreto, son privilegiados. Todo el mundo ha aprendido las propiedades de las potencias, pero como usted se las presenta al niño hace que estén motivados a realizar los 10 ejercicios, pero chicos, vamos a hacer 10 ejercicios de la primera propiedad de las potencias. Los niños, ¿qué? No, profe. Obviamente, porque usted no les está presentando con emoción, ¿sí? Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se supone que influyan en las motivaciones extrínsecas de las tareas. Entonces, cuando usted motiva de alguna manera, sí es importante que haga esta relación de con qué estoy empezando la clase porque voy a abordar este tema, ¿sí? Entonces, y aquí viene la parte en la que en su planificación les decía la vez anterior que
primero deben hacer las actividades iniciales, saludar, ver el día, tomar lista, ya hablamos de eso la clase pasada, y luego dicen, ok, chicos, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una canción, vamos a empezar con esta rutina de aplausos, vamos a empezar con estas muecas, vamos a empezar con estas medias vueltas, vamos a empezar lo que usted quiera hacer de motivación, pero extrínseca, ¿no? Pero eso que usted está pensando hacer como motivación, primero no entra dentro de la experiencia, hablando del ERCA. Está un pasito antes del inicio de la clase. Es el inicio de la clase. Y eso que usted está pensando, los aplausos, las muecas, los trabalenguas, el darnos la vuelta, el hacernos un masaje, cualquier tipo de motivación que usted esté pensando, debe tener una relación con el tema de la clase, ¿sí? Porque si no es así, entonces resulta que usted puso un ejercicio de muecas solo porque sí. Chicos, vamos a hacer este ejercicio de las muecas solo con los ojos y cada vez que usted abra los ojos así, me va a repetir los cuadrados perfectos, porque estamos hablando de potencias y luego voy a enseñarles el secreto, ¿sí? Entonces, hago un repaso de las potencias de cuadrados perfectos para luego ir con el secreto de las propiedades de la potenciación. Entonces, los niños empiezan. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Y así empiezan, ¿no? Y claro, yo les hice mover los ojos, les hice hacer muecas, es un ejercicio kinestésico, pero a la vez empecé ya a activar el cerebro con el tema de la potenciación. Y luego desembocaré en las propiedades. Entonces, siempre que usted haga una motivación, debe estar relacionada de alguna manera con su tema de la clase. Se acabaron, porque he visto en algunos de sus videos, chicos, vamos a saltar contando hasta el 10 y luego resulta que la clase era sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué saltamos hasta el 10? O sea, no, vamos a saltar y vamos a decir animales en peligro de extinción. Ya, puede ser. O cositas que vayan a relacionarse con la clase, ¿no? Entonces, para poder plantear estas actividades, yo debo tener claro algo. Existen varias teorías de la motivación y una de las más importantes es la de Maslow. Maslow planteó una pirámide en donde él hace en un orden lógico de esta pirámide em, lo que los seres humanos necesitamos para estar motivados. Entonces, usted tiene que identificar muy bien, porque a veces vemos un niño que está ahí sentadito y no quiere hacer el ejercicio de las muecas o no quiere saltar diciendo animales en peligro de extinción y usted, párate, Felipe, Felipe, ¿por qué no estás haciendo? Felipe, tal cosa. Y el niño está ahí todo triste y no tiene ni fuerzas de saltar. Y usted, Felipe, Felipe, Felipe. Usted como profesor debe conocer esta teoría. Si ya la conoce, felicitaciones. Si no la conoce, por favor, preste atención. O sea, luego tiene que investigar más sobre esta teoría. Yo solo le voy a dar a breves rasgos, ¿no? Pero el profesor tiene que conocer que todo ser humano, incluyéndonos como profesores, debemos tener cubiertas de abajo hacia arriba todas estas necesidades em, para poder lograr la motivación. ¿Sí? Acá está como línea, acá está como pirámide. La primera son las necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades fisiológicas se traducen a, por ejemplo, respiración, alimentación, descanso, en el caso de los adultos, sexo, homeostasis. Si yo tengo un estudiante que no puede respirar bien porque le ha dado COVID y su saturación está muy baja, el niño va a estar sentado y débil porque no le llega suficiente oxígeno, y yo no le puedo decir, Felipe, salta. O peor, si el niño no desayunó y no almorzó, estoy en jornada vespertina, ese niño se me va a desmayar. Bueno, no es peor que la respiración, pero sí es igual de grave si el niño no descansó, ¿sí? Entonces necesito saber cómo están mis estudiantes en cuanto a sus necesidades fisiológicas, porque si ellos no están sanos, ellos no van a poder realizar mi actividad de motivación y por ende el resto de la clase. Las necesidades de seguridad.
¿sí? Las personas, los seres humanos en general, necesitamos tener cubierto nuestra seguridad física, en el caso de los adultos, seguridad de empleo, de recursos, seguridad moral, saber que tengo un esquema de moralidad que me cuide y me protege, es decir, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia sabe que yo no sería capaz de hacer algo así y ellos van a defenderme y van a jugársela por mí en el caso de que alguien dude. Tener esa seguridad de que tienen a alguien que avala su esquema moral, su esquema familiar, seguridad de salud, de propiedad privada o de un lugar donde vivir. Entonces, si resulta que uno de mis estudiantes le allanaron su propiedad, le sacaron, le mandaron sacando de la casa y esa noche tuvo que amanecer en un puente y la mamá como quiere para poder solucionar sus cosas en el transcurso del día, va y le deja al niño en la escuela cuando pasó una noche como esas y pasa, en alguna ocasión tuve una estudiante que había ido a la clase, yo no me di cuenta porque la niña porque solo tuvimos 2 horas de clase y la niña en esas 2 horas pasó tranquila, no me dio signos ni señales de que le había pasado eso, luego la mamá me llamó a contar. Y resulta que el padrastro de esta, igual cuento sin nombres y como pasó hace algunos años, les cuento como anécdota porque podría pasarles. Resulta que el padrastro de esta niña llegó bebido y les mandó sacando. Les mandó de la casa a la niña, a las dos niñas y a la mamá y ellas no tenían a dónde ir literalmente a las 2 de la mañana. Y entonces la mamá lo que hizo fue coger cobijas y no tenía ni dinero ni celular y cogió cobijas y se sentó en el patio, había sido como una suerte de vecindad, y se sentó en esta vecindad, la niña más pequeña lloraba mucho, la alumna mía era un poquito más grande, y se sentó en el patio abrazada a sus hijas con una cobija y la niña lloraba cerca de 1/4 de hora hasta que un vecino y una vecina salieron. ¿Qué pasó? Y esto pasó y les hicieron pasar a la sala de su casa para que no estén pasando frío. Y en ese caso, por ejemplo, esta niña no tenía la seguridad de una propiedad privada, de una casa, de un hogar donde estar. O sea, ella literalmente estaba en la calle. Entonces, ¿cómo como profesora puedo esperar que ella cumpla un correcto proceso de aprendizaje? No va a pasar. Profe, pero es que a mí mi trabajo es enseñar matemáticas, lenguas sociales, naturales y ECA. No, su trabajo primero es asegurarse y darse cuenta si su estudiante tiene cubiertas estas necesidades, porque si no es así, difícilmente va a poder usted realizar el otro trabajo académico que es para el que nos formamos. Sí, nosotros tenemos 2 líneas y las dos son complejas y las dos hay que hacerlas bien. ¿Sí? El primero en donde cuidamos y servimos y la otra línea en la que enseñamos. ¿Sí? Entonces usted tiene que lograr fusionar eso de las dos maneras. De afiliación, los seres humanos tenemos esta necesidad, ¿sí? Que debe estar cubierta, necesidad de amistad, de afecto, en el caso de los adultos de intimidad sexual, según Maslow, es así. Y si un niño, en el caso de los niños, no es esta necesidad, pero en el caso de los adultos, sí, de los niños, amistad y afecto, si yo observo que un niño es rechazado por sus compañeros, existe algo ahí, aquí y acá, en cuanto a las emociones, que a ese niño le está impidiendo hacer bien las cosas académicamente, porque él está preocupado, él no entiende por qué, o él sabe que algo está haciendo mal y que por eso sus compañeros le rechazan, pero él quiere ser aceptado. Entonces, si es que yo me doy cuenta que un estudiante está sin cubrir la necesidad de afiliación, resulta que voy a tener problemas en el ámbito académico. ¿Qué tengo que hacer? Tratar primero de ayudar un poco en este aspecto, ¿sí? Reconocimiento. Igual, adultos y niños necesitamos esto, autorreconocimiento, es decir, yo estoy haciendo esto y yo misma darme cuenta de que está perfecto, de que yo no necesito los aplausos de nadie para saber que lo hice bien y que si además alguien me aplaude y me muestra su respeto y con esto consigo éxito, pues qué bueno, me reconocen. Pero parte de que yo sea capaz de reconocerme a mí misma como un ser valioso, de tener confianza de los demás y autoconfianza, de tener la estima de los demás y mi autoestima, de tener respeto de los demás por lo que hago, por lo que trabajo, por lo que sé y respetarme a mí misma, de tener éxito, porque obviamente si yo logro hacer todo esto bien, voy a conseguir el éxito académico, laboral, familiar, etcétera. Entonces, logro todo lo demás.
¿no? Esto, en esta etapa sería lo ideal de que tengamos los niños en esta etapa, con todo lo anterior cubierto y que solamente en esta etapa nosotros podamos lograr que con lo académico los niños logren este autorreconocimiento, esta confianza, este respeto y este éxito. Pero en nuestro contexto no tenemos lo ideal, ¿no es cierto? A veces sí vienen familias que han logrado cubrir todo esto en sus hijos y que vienen acá a la escuela para que los niños tengan este reconocimiento de sí mismos y de los demás en cuanto a sus pares y demás, y luego eventualmente lograr esta autorrealización, que ya es cuando yo logro definir mi propio esquema moral, cuando soy creativo y tengo la oportunidad de mostrar mi creatividad haciendo las cosas que me gustan, ¿sí? Por ejemplo, en los profesores, nosotros igual, lo ideal sería llegar acá a la universidad en esta etapa en donde yo puedo lograr el éxito académico a través de hacer bien mis deberes, mis estudios y demás, ¿sí? Y que eventualmente mientras eso pase y cuando llego al noveno semestre yo tengo marcado mi esquema de moralidad, puedo ser creativo cuando hago mis planificaciones, por ejemplo, en la asignatura de la profesora Cristina, soy creativo y doy unas clases espectaculares poniendo en práctica mi creatividad porque es sobre lo que yo amo, que es dar clases, porque por eso estudié docencia. Puedo ser espontáneo sin miedo al ridículo, porque yo puedo decir en la clase un chiste y sé que va a ser un chiste aceptado que va a romper el hielo con mis estudiantes y estoy siendo espontánea porque es mi forma de ser y porque me siento tan seguro de mí mismo que puedo hacerlo, ¿sí? Que yo estoy seguro de que no tengo prejuicios con el resto de la gente y de que si es que se acerca en la calle una persona a mí y yo como me pongo a conversar, me pasó el otro día y yo regresé a la casa así toda bajoneada, más por la conversación que tuve que por lo que pasó, estaba en la Gasca saliendo de la modalidad. Y esa calle es un poco botada, pero la verdad es que yo estaba contenta porque salía de unas defensas. Había un poco de gente y ah, no se acercó donde mí, estaba ahí en la parada del bus, un señor, estaba con un perrito. Era un señor que vivía en la calle. Eh, bueno, la descripción de su aspecto, un poco desaseado, con barba y así, pero él estaba haciendo cariñitos al perrito. Entonces yo me senté en la parada. Realmente, bueno, mi familia me habló y me dijo que podía haber sido algún asaltante, que me expuse y demás, pero pienso que también a veces sentimos esas cosas, ¿no? Y yo estaba en la parada y el perrito vino a mí, entonces yo le saludé y le dije hola y estaba ahí haciéndole monerías al perrito. Y este señor se quedó ahí parado, alejado, ¿no? Entonces yo alcé a ver y él le veía a su perrito, no me veía a mí, le veía a su perrito, y me imagino que yo no le haga daño. Y me dice, y yo le dije, ¿es tuyo? Y me dijo, sí, es mi perrito. Pues era una persona de nacionalidad argentina. Yo no lo había notado hasta el rato que habló. Y de ahí empezamos a conversar, una conversación fluida y me contaba los aspectos de su vida, que él había sido chef y demás. Entonces, después de que pasó, yo analizaba y dije, bueno, sí, de pronto me expuse un poco irresponsable con mi seguridad, pero no me sentí en peligro en ningún momento. Y resulta que no tuve prejuicios de esta persona porque ni bien empecé a contar la historia en mi casa, me empezaron a decir mis familiares, ya te debe haber pedido dinero, o sea, muchos prejuicios. Y la verdad es que a mí nunca se me ocurrió pensar ese tipo de cosas el rato que estaba conversando con él. Claro, de pronto ya pequé también de ingenua, ¿no? Pero no, nunca me pidió dinero, nunca me dijo tal cosa, ni ayúdame, ni nada. O sea, fuimos conversando, me contó cómo él recolectaba materiales de reciclaje de los contenedores, de cómo tenían unos perritos y vivían ahí por arriba de la Gasca en este bosque, que tienen un campamento con carpas, muchas personas sin hogar. Entonces, la verdad es que esta falta de prejuicios puede ser riesgosa porque a veces nos confiamos y no toda la gente es buena y no, esta historia no pudo haber no tenido un final feliz, pero sí parte mucho de cuando nosotros tenemos cubiertas nuestras otras necesidades. Y no pasa por este tema extremo que les acabo de poner como ejemplo, sino que a veces en nuestra propia aula nosotros tenemos prejuicios con nuestros estudiantes. Entonces vemos un estudiante que
de pronto está actuando rebelde o un poco groserito y ya decimos el grosero, este maleducado, malcriado entre nosotros, ¿no? Porque no podemos decir eso en voz alta porque es violencia, cuidado. Em, pero, ¿por qué hacemos este prejuicio sin nosotros conocer el contexto? ¿Qué tal que ese niño está siendo víctima de violencia y por eso actúa así? Entonces, hay que aprender a revisar qué está pasando con nuestros alumnos en nuestra propia, como profesores, nuestra propia etapa de autorrealización. Aceptar los hechos, bueno, me pasó esto, me llamaron la atención, sí, verdad es, yo me equivoqué, o sea, acepto, me disculpo y continúo. ¿Sí? Y restauro el error que cometí y continúo. Pero sí ve que hay muchas personas que se equivocan y no aceptan sus equivocaciones o no aceptan los hechos como están pasando y es un problema tras otro problema, tras otro problema, porque ya le llaman la atención y no, pero ¿por qué me llaman la atención? Si no aceptan, o sea, si nos equivocamos está bien y eso es parte de tener una pirámide de Maslow cubierta, ¿no? Y sana. Me equivoqué y está bien que me equivoque, soy un ser humano. Tiene una consecuencia y entonces le pongo, como se dice en nuestro contexto un modismo, le pongo el pecho a las balas y digo, sí, estas son las consecuencias, las asumo, me llamaron la atención, tienen razón, me disculpo si es que hay como trato de corregir mi error de alguna manera y sigo con mi vida. No estoy en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿sí? Entonces, aceptar los hechos, si me equivoqué mal, lo hago, lo corrijo, si no me equivoqué, lo hice bien, lo acepto, tampoco estoy viviendo en la felicidad de mi gloria pasada todo el tiempo, ¿sí? Y también aprendo y sé cómo resolver problemas. Y entonces a esta escala más alta de la pirámide de Maslow es donde nosotros tenemos que apuntar en nuestras motivaciones. Y usted dirá, profe, todo eso para decirles a los estudiantes que salten hasta el 10 o que hagan las muecas diciendo los cuadrados perfectos. Sí, sí, porque el rato que usted hace eso que dura un minuto o un minuto y medio, usted tiene que identificar todo esto en sus estudiantes. ¿Quién está tan seguro de sí mismo y de su carita y de su, que no importa si se ríen de mí porque me ven haciendo esto? ¿Y quién niños dicen yo no voy a hacer esto porque me voy a ver ridículo y mis compañeros se van a reír de mí? Ah, autoconfianza. Algo pasa. ¿Sí? El reconocimiento, estoy en esta etapa, está fallando. De que si yo hago un baile y tengo una niña, y me pasa en este año escolar, y tengo una niña que ella es perfecta, es la mejor alumna que un profesor puede pedir, pero el rato que hago una motivación de baile, ella no baila. ¿Sí? ¿Qué pasa? Autoconfianza, falta de actividades kinestésicas en la casa y entonces voy con el papá, le sacan al parque, ¿con qué frecuencia? Vamos a hacer una bailoterapia al día para que mueva el cuerpito y empiezo a identificar, ¿es un problema físico o es un miedo al ridículo o es un miedo a, y empiezo a buscar, ¿no? ¿Sí? Para tratar de que ella se integre, porque claro. Luego viene el tema, no, profe, es que yo no quiero hacer el deber con fulanito, fulanita, cuando son trabajos grupales, porque no hace. Y yo les digo, ¿y si les pongo a hacer un, justo hice este ejemplo hace unas 2 semanas, y si les pongo a hacer un trabajo grupal en el que tienen que bailar, y le miré, y me miró, y dijo como, no, profe, si yo soy perfecta en todos mis trabajos, pero no nos ponga a bailar porque no sé. Eso mismo que ustedes, los que no saben bailar, porque no es una, son algunos niños que, no es que no saben, sino no les gusta, o no sé, sienten ahora que vamos a hacer un trabajo grupal que tienen que bailar, sienten sus otros compañeritos que de pronto no son tan exitosos en matemática y usted dice, ay, no quiero hacer porque esto pasa con ellos. Entonces hay que ser inclusivos y viene la parte de la formación y termino en lo académico, ¿no? Entonces sí ve como todo está complementado. Así que chicos, a estudiar la teoría de Maslow para que los estudiantes tengan mejores resultados. Y acordarse siempre de las técnicas de estudio y hábitos que son importantes que generemos tanto en el aula como en nosotros mismos como docentes, ¿no? Marcarse metas, tener una buena planificación, estudiar todos los días a la misma hora, si es que es posible, y si no, pues ponerse horarios en distintos días, pero cumplir. Evitar atracones de estudio, es decir, voy a tener una sumativa 1, pero procrastiné todas las semanas y solo el día 19, porque el 20 se cumple el día del examen, voy a ponerme a hacer todos los exámenes de las 6 asignaturas. Atracón de estudios y ninguno de los exámenes va a quedar bien, ¿sí? Descansar es prioritario porque nada
en la vida nos sale bien si estamos demasiado cansados. Necesitamos también descansar, no somos máquinas. Estudiar siempre en el mismo lugar de ser posible, aunque a veces en nuestra cotidianidad docente nos toca estudiar en el metro, nos toca ir leyendo la LOI mientras estamos almorzando solos, porque nuestro horario de almuerzo es raro. Y entonces así nos toca, pero de ser posible, debemos hacerlo en el mismo lugar. Ponerse pequeñas metas cada día, es decir, el día de hoy voy a hacer esto, la planificación, o voy a terminar de pasar notas o esto, y decirles a nuestros estudiantes lo mismo. O sea, chicos, el día de hoy vamos a tratar de terminar hasta aquí. No se apresuren, no haga más, no se estrese, hasta aquí, pero bien hecho, ¿sí? Aprender a enseñar, porque como profesores nosotros no podemos tratar de hacer algo que no sabemos hacer bien. Acuérdese que la didáctica es el arte de enseñar y usted recibió didácticas en quinto y sexto semestre y siempre tiene que tener presente eso. O sea, mi trabajo es enseñar más lo otro que ya conversamos, pero tengo que hacerlo bien, ¿sí? Olvidarse de los dispositivos móviles cuando esté estudiando, cuando esté enseñando. Por eso, a no ser que vaya a utilizarlos para la clase, por eso usted mientras está dando la clase no puede estar con el teléfono en la mano. Profe, pero es que aquí tengo la lectura que les voy a leer a los niños. Bueno, si no tuvo la oportunidad de imprimirla, ok, téngala aquí, les lee la lectura a los niños y lo deja. No puede estar chateando mientras usted está dando una clase, total falta de respeto, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que yo soy coordinadora de la Comisión de Tecnología de mi institución y publicaciones en redes sociales, algunos temas tecnológicos, me contactan por teléfono. Opté por tenerlo en silencio todo el tiempo, por eso ya no contesto a nadie y solo reviso cuando no estoy dando clases. Entonces resulta que mi autoridad me dice, ¿por qué no me contestó? Porque estoy dando clases. O sea, mis alumnos se merecen todo el respeto, ¿no? Entonces yo le dije, mándeme un mensajito, o yo veo su llamada y le devuelvo la llamada cuando termine la clase. Pero en medio de que yo estoy en plena explicación, en plenas muecas, que me suena el teléfono, es grave. Sí, es grave porque corto un proceso de motivación al que mis niños tienen derecho y que me están pagando por eso, ¿no es cierto? Porque como profesor es eso. Y usted tiene que tratar de hacerlo bien. Y premiarse a usted mismo como profesor su esfuerzo diario, es decir, óyese bien las cosas, ok, nadie me aplaudió porque es mi trabajo, me pagan por eso y eso ya es suficiente motivación, pero qué bueno. El, el Juanito, Adriana, Lucas, prendieron hoy. Hoy le vi a Emily que no se lleva con otros niños, le vi jugar con una compañera. Qué bueno. Y me aplaudo. Me felicito a mí misma por mis logros diarios. Entonces, si soy una profesora motivada, que está feliz, que está contenta, que le gusta hacer su trabajo, voy a tener alumnos que están felices, motivados y contentos y que les gusta ir a la escuela a verle a su profesora, ¿no? Así como, ojo, y sobre todo hablo por mis alumnos que son varones. El sistema educativo, bueno, por las chicas también, pero esto pasa más con frecuencia en los varones. Tenga mucho cuidado en la cercanía que tiene con los alumnos o con las alumnas. Existe tristemente un pequeño porcentaje, minúsculo porcentaje de profesores que han hecho quedar mal al rol docente con temas de acoso, con temas de prepotencia o también con temas de abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes. Esto ha puesto a toda la comunidad en riesgo, en alerta, y está bien, pero ha puesto con los ojos así, y he hecho muchas veces este gesto en esta clase, a toda la comunidad ha puesto con los ojos así frente a los profesores hombres con los niños. Entonces, por favor, yo dejo esto grabado y le repito con todo mi corazón, sea muy cuidadoso, cuidadosa más a los chicos de cómo se relaciona con las estudiantes y los estudiantes. Usted no tiene para qué tocar un cabello de un estudiante y si tiene que motivarles o si un estudiante está triste por algo, bríndele su apoyo, dígale estoy contigo, pero no haga cosas buenas que parezcan malas. Sí, yo confío en ustedes, sé que ninguno de ustedes va a tener intenciones perversas con ninguno de sus alumnos y lo sé porque eh, porque se están formando, porque se están educando, porque sus profesores hemos dicho reiteradamente estas cosas, pero por favor no haga cosas buenas que parezcan mal. Profe, es que estaba llorando y solo le abracé.
¿no? Y si es necesario, usted vaya y busque una compañera, busque personas que estén ahí con usted mientras usted está, adultos, mientras usted está tratando de contener algo, ¿sí? No lo haga solo porque se puede malinterpretar, y ni siquiera por los niños a veces, sino por los padres. Y claro, en el otro lado de padres también póngase en el lugar de los padres, ¿no? Usted está llegando a la institución y le ve a un profesor viejo o un profesor jovencito o un profesor de mediana edad abrazándole así a su hija, ¿qué pasa, no? Entonces, mm, trate, trate de ser muy cauto en sus cosas, ¿de acuerdo? Eso, chicos, y bueno, ese como entremés comercial, porque creo que nunca está de más aconsejarse a mis compañeros hombres. Yo vivo aconsejándoles y bueno, como ya son colegas y que les conozco años, vivo llamándoles la atención, aunque no hagan nada, ¿no? Yo les digo, por Dios, tendrán cuidado. Sí, Cris, pues no hacemos nada. Yo sé que no, pero, o sea, yo les conozco, pero y el resto del mundo no. Y el hinchamiento mediático y el hinchamiento legal es fuerte, ¿sí? Entonces, no solo ponen en riesgo el trabajo, ponen en riesgo la libertad, los derechos de ciudadanía. Entonces, por favor, sean súper cuidadosos y no caigan en cosas, en tonterías, porque a veces también, y sí, como dije, hay un porcentaje minúsculo de personas que han entrado al rol docente y que hacen quedar mal a los profesores y que por eso pasa lo que pasa, ¿sí? Porque han hecho cosas que no deben hacerse. Entonces, la mayoría no somos así. Como, como decimos a veces, somos más los que hacemos, somos muchísimos más los que hacemos bien las cosas. Entonces, por favor, únase al grupo de los que hacen bien las cosas, no vaya a caer en errores que no corresponden. ¿Sí? Por favor, escuche. Bueno. En cuanto al complexivo, tenemos las destrezas con criterio de desempeño para la tarea 4, que ya les expliqué la semana anterior. Estamos trabajando matemática. Las personas que hicieron la vez anterior básica elemental ahora van a hacer media y viceversa. Y por favor, en estas clases debe tener la motivación, como en todas sus clases, pero en el video cuando grabe debe verse que usted está realmente haciendo esta motivación y que tiene conexión con el tema de la clase que va a desarrollar, ¿sí? Y acordarse que para su sumativa 1 debe entregar en la hojita de entrega que le puse todo lo realizado hasta el momento, pero con las debidas correcciones. Y aquí me acuerdo mucho, yo puse, y justo la clase anterior hablé de unas 2 o 3 planificaciones que puse cero porque ya hablé de cómo han usado, mal usado la inteligencia artificial. Por supuesto, esas planificaciones tienen que estar hechas nuevamente. Profe, pero es que no tenemos tiempo. Usted tuvo el tiempo cuando era la tarea y no hizo adecuadamente, ahora le toca rehacer, ¿sí? Es su examen, cada cosa tiene su puntaje. Si usted presenta lo mismo sin las correcciones, su puntaje en ese insumo va a ser cero y su calificación va a ser baja. Profe, pero decía que entreguemos lo que ya hicimos con las debidas correcciones, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo de unos recursos, un horario que yo mandé a repetir porque me presentaron un horario de este porte, ¿sí? Y es un horario didáctico para el aula de clase. Entonces, usted tiene que presentarme la fotografía del horario hecho. ¿Sí? Igual en todos los insumos. Si yo le he mandado a repetir la clase porque me hizo una clase de 3 minutos cuando una clase académica dura de 35 a 45 minutos, máximo 30 me parece que les dije, y me manda de 5 minutos y le mandé a repetir, tiene que repetir, porque si me vuelve a mandar la clase mal hecha, le voy a poner el puntaje eh, de acuerdo a la rúbrica, que es el más bajo, porque no hizo las correcciones, ¿sí? Eso, chicos, cualquier pregunta, por favor, el día sábado de 7 a 9 tenemos abierta la sala de preguntas. Aquí están las referencias y agradecerles por la atención. Invitarles siempre a que por favor traten de hacer bien las cosas, de que no se dejen vencer por el tiempo, de que tienen su examen sumativa 1 hasta el día 20 y que al menos quienes tenían que repetir planificaciones o quienes tenían que repetir las clases ya debería estar haciendo. Quienes tenían buena nota porque no se les mandó a repetir nada, ok, ya solo tienen que recopilar ordenadamente. Pero no es el caso de algunos, así que por favor hará bien las cosas, ¿sí? El sábado para los estudiantes que tienen preguntas, les veo en el enlace de Teams y el otro miércoles 18 de diciembre, sea como sea, nos vemos. Yo voy a
no veo los cortes de luz todavía, creo que no me toca, no me ha de tocar, espero la otra semana, pero si es que sí me corresponde, voy a gestionar para irme a la casa de algún familiar para poderme reunir porque ya es previo al examen y quiero que me cuenten si hay alguna duda de manera síncrona. Bueno, pero si no y me quiere decir antes, ya sabe los medios y sabe también que el sábado de 7 a 9 tenemos esta clase abierta. ¿Sí? Eso chicos, cualquier novedad estoy a la orden, un abracito y hasta luego.